Nos encontramos con Mauricio Sovino, abogado de la División de Delitos Sexuales, y en esta hora vamos a conversar con él sobre la temática del abuso sexual en adolescentes entre 14 y 17 años. Mauricio, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar el contacto con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y sobre todo para conversar este tema que es tan importante. Bien, para partir de lleno, Mauricio, queremos saber primeramente cuál es el procedimiento legal que debería realizar una víctima de abuso sexual en Chile. Queremos saber si es que existe algún requerimiento especial en el caso de adolescentes de este rango de edad. Perfecto. Bueno, partimos desde antes, cualquier víctima de cualquier tipo de delito puede y tiene el derecho de ir a denunciar para comenzar un procedimiento penal, ¿no? Los procedimientos penales tienen como objeto investigar lo que se está denunciando para ver si esto ocurrió, no ocurrió, cómo ocurrió, quién lo cometió, etc. Los canales de denuncia son los que generalmente conocemos como sociedad, ¿no? Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o la Fiscalía o Ministerio Público, siendo este último, el Ministerio Público y las y los fiscales del país los que están a cargo de investigar toda denuncia de delitos que se haga. En este contexto, ¿no? Una víctima, tanto de un delito, por ejemplo, de robo como un delito sexual, es el mismo conducto, con particularidades que podemos entrar a profundizar, pero cualquier víctima de cualquier delito sexual puede y tiene el derecho de ir a denunciar por ejemplo, a Carabineros para que el Ministerio Público investigue su caso. Bien. Y en cuanto a los delitos, los casos de abusos sexuales, ¿cuánto puede llegar a durar una investigación de este tipo o existe algún tiempo límite? Sí. Bueno, algo que complemento también mi respuesta anterior. Obviamente que hay ciertos tipos de delitos y ciertos tipos de víctimas que merecen una protección especial, justamente también por las características del delito que sufrieron. Por ejemplo, los delitos sexuales, la Fiscalía al investigar tiene protocolos de actuación distintos que de otros delitos, ¿no? Y sobre todo lo que busca también es otorgar la protección debida a las víctimas durante este proceso. Ahora, con respecto a la duración, ¿no? Esa era la consulta. La duración de los procesos varía. ¿Por qué varía? Dependiendo de las características de los casos, ¿ya? La gran complejidad que tenemos para investigar delitos sexuales, y eso es tanto acá en Chile como en otros países, es que en delitos sexuales habitualmente no quedan pruebas o evidencia para poder probar lo que yo necesito probar en un proceso. Por ejemplo, escasamente queda alguna evidencia física en el cuerpo de las víctimas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de abuso sexual, que es el fenómeno en materia como legal, implican diferentes tipos de delitos, ¿no? El más grave, por supuesto, es la violación, ¿no? Que implica el acceso carnal, una penetración. Y ahí hay un sinnúmero de delitos y como el delito base, por decirlo así, es el delito de abuso sexual propiamente tal, que son tocaciones, contacto físico. Como ustedes pueden ya darse cuenta, en el caso de contactos físicos no queda ningún tipo de rastro biológico o físico en el cuerpo de la víctima y por lo tanto generalmente lo único que tenemos es su testimonio, su relato. Habitualmente la violencia sexual no se comete frente a otras personas, no hay testigos, no hay cámaras, no hay nada más que la víctima que nos cuenta que esto sucedió. Entonces, debido a eso, la víctima tiene que dar su versión de los hechos, muchas veces tiene que pasar por algunos procesos que en algunos expertos, tanto médicos o como psicólogos, ¿no es cierto?, puedan ver las características de este relato, ver si hay evidencia física, y todo eso va tomando tiempo, ¿ya? Como les dije antes, quien investiga todos estos delitos es el Ministerio Público o Fiscalía, pero es a través de las policías que generalmente hace su trabajo. Y la duración de los procesos de violencia sexual como promedio está alcanzando alrededor de 2 años. Muchos de esos es menos, muchos de esos también son más. Pasado esos 2 años, ¿qué es lo que ocurre? Durante esos 2 años, pasado los 2 años, Sí, después de esos dos claro, años del proceso. esta duración promedio de casos y va a depender de cómo se va dando el proceso mismo. Como les dije, la idea del proceso penal es poder contestar muchas dudas, ¿ya? Porque tenemos que tener presente que lo que se requiere es
llegar a una convicción que esto ocurrió, que la persona que yo voy a acusar fue la que lo cometió, porque lo que se está arriesgando ahí es que esta persona reciba una pena eventualmente privativa de libertad, más allá que vaya o no vaya a la cárcel, pero puede sufrir una condena por haber cometido alguno de estos delitos con todas estas repercusiones. Y es por eso que el estándar para completar un proceso penal en una sentencia condenatoria es bastante alto. ¿Ya? Entonces, el procedimiento puede terminar, por ejemplo, con una sentencia de un tribunal que resuelva al final, absuelva o condene a la persona que se le está imputando un delito. Pero entre medio puede también terminar el proceso de diferentes formas. Pueden existir algunos tipos de acuerdo, ¿ya? Entre al final la fiscalía con aprobación de la víctima y con el imputado. Pueden también no lograrse acumular o recopilar suficiente antecedentes para poder ir ante un juicio, ir ante un tribunal. Y en esos casos, generalmente, como se denomina esto, que la causa se archiva, ¿no? Que no llega más allá, no se establece que no pasó, sino que sencillamente lo que se dice es, no tengo antecedentes suficientes para poder llevar a esta persona ante un tribunal para que eventualmente la condenen o la absuelven y por lo tanto queda a espera de que aparezcan mayores antecedentes o no. Y bueno, como le comentaba, nosotros nos interesamos en los casos de adolescentes entre 14 y 17 años. ¿Qué aspectos o existe algún aspecto que pueda llevar a que un caso de abuso sexual en adolescentes de esta edad puede llevarlo a ser archivado los casos? Sí, bueno, en general el problema este de violencia sexual que les comento de la falta de prueba es común en tanto adultos como niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eh, Sin perjuicio de eso, y es un proceso que ha llevado años en el sistema de justicia en general, que es creerle más a las víctimas y creerle sobre todo también a niños, niñas y adolescentes en general, ¿ya? Pasa que habitualmente estaba esta visión que los niños y niñas mienten o que los niños y niñas y adolescentes también, ¿no es cierto?, pueden ser inducidos muy fácilmente y que siempre van a tener como un interés detrás para denunciar. Y ese estereotipo, sesgo, que está tanto en jueces, juezas, policías, fiscales, todos los operadores del sistema penal, ha costado sangre, sudor y lágrimas poder salirse de eso, ¿no? Y en el caso de las personas adolescentes, muchas veces pasa eso, o sea, pasa también esta como ausencia de credibilidad también durante el proceso. Eh, a diferencia de los niños y niñas, que generalmente son vistos como seres más inocentes y que generalmente los delitos sexuales que sufren, los sufren por personas conocidas, autoridades o familiares, en el caso de las personas adolescentes ya muchas veces sufren abusos sexuales también por pares y sufren abusos sexuales también en contextos, por ejemplo, de carretes, ¿no? O de salidas, donde muchas veces hay también consumo de alcohol. Entonces, todos esos factores también muchas veces van mermando o van afectando a que la gente que toma decisiones puede operar con algunos sesgos y termine esto en, ¿saben qué? No puedo seguir adelante. Por otra parte, también lo que ocurre en que hay un mayor quizás número de archivos en personas adolescentes y adultas que en niños y niñas, justamente también es la posibilidad de que exista un episodio único de violencia. ¿Ya? En muchos casos, sobre todo cuando son más pequeños, el abuso sexual suele ser mucho más reiterado en el tiempo y haber diferentes episodios. Entonces acá hay más posibilidad de corroborar los hechos con información de diferentes episodios, diferentes personas que hayan podido ver o conocer que, por ejemplo, el agresor con la víctima se quedaban a solas. En cambio, en el caso de personas adolescentes, hay veces en que estos son hechos únicos que ocurren. Eh, y eso, o sea, es que son múltiples factores en que pueden hacer que las causas de adolescentes terminen en un archivo, pero como les dije en un principio, no hay cifras que indiquen que ocurren más archivos que con otros grupos etarios, digamos. Mauricio, ¿y cuáles serían los castigos o sanciones que puede recibir un victimario de un acuso de un caso de abuso sexual de adolescentes entre 14 y 17 años? Siguen siendo menores de edad, por lo tanto imagino que serán mayores los castigos. Sí, tal como indiqué antes, todo esto depende del delito.
¿no? Dentro de abuso o delitos sexuales está el delito de violación, que es el que tiene una pena más alta, ¿ya? La ley, en general, todos los delitos sexuales distinguen entre menores de 14 años, es decir, niños y niñas, y personas mayores de 14 años. O sea, para la sanción, las sanciones más graves las reciben quienes cometen delitos contra niños y niñas, es decir, bajo los 14 años. Sobre los 14 años, ¿ya? Hay una pena un poco más bajo proporcional, pero sigue siendo alta, dependiendo del delito. Generalmente en años, los delitos sexuales van en sanciones de privación de libertad desde los 3 años y un día, hasta incluso 15, 20 años, dependiendo del delito y la circunstancia en que se haya cometido, ¿ya? Algo bien importante, que sin perjuicio que la ley distingue entre niños y niñas y el resto de las personas, la población adulta recibe también mayor protección. ¿En qué sentido? En que, a diferencia de las personas adultas, se puede sancionar a una persona que comete un delito contra un adolescente si lo engaña o si se abusa de su ignorancia sexual, ¿ya? Cosa que la ley entiende que en personas adultas no se puede, por lo menos hasta el día de hoy, con la legislación actual, no se podría sancionar. Pero en adolescentes les da esa mayor protección en el entendido que se entiende que son personas que todavía están en desarrollo. Por lo tanto, reciben una mayor protección, menor que niños y niñas, pero mayor que los adultos. Y lo que sí, si uno comete un delito contra una niña o contra una persona adolescente, uno, por ejemplo, y te llegan a condenar por este delito, uno recibe una inhabilitación perpetua para trabajar en ambientes cercanos a niños y niñas. ¿Ya? Esa es una sanción que se da cuando uno comete un delito sexual en cualquiera de las edades, pero bajo los, obviamente, los 18 años. Mauricio, una duda que me surgió con respecto a algo que dijo anteriormente, que para los adolescentes, sobre todo entre 14 y 17 años, los casos de abuso, de violaciones se dan entre pares también y por lo tanto entre fiestas. ¿Qué pasa si un menor de edad es quien es el victimario? Eh, ¿Las sanciones serían las mismas? Ya. Hay que distinguir, ¿no? En Chile, la responsabilidad penal, es decir, que a uno lo pueda juzgar un tribunal penal y te pueda dar una sanción de castigo por haber cometido un delito, es solamente para las personas arriba de los 14 años. Bajo los 14 años, es decir, niños y niñas, no responden penalmente y lo que pasa en esos casos es que el tribunal de familia respectivo tendrá que tomar alguna medida de protección. Sobre los 14 años existe responsabilidad penal, ¿ya? La diferencia entre adolescentes infractores de ley y las personas adultas que infringen la ley es que los adolescentes infractores de ley tienen una ley distinta, ¿ya? Con penas distintas focalizadas principalmente en la reinserción, ¿ya? Que debería ser para toda persona, pero en el caso de las personas adolescentes, por sus especiales características, reciben un tratamiento distinto del proceso penal y una sanción distinta, que claro, es más baja y generalmente apunta a la no privación de libertad, ¿ya? Es decir, por ejemplo, por un delito de tocaciones que les dije, que es este abuso sexual con contacto físico, ¿ya? Una persona adulta podría ser sancionada, no sé, a 5 años de privación de libertad, y ahí hay que ver, según las características del caso, si cumple en una cárcel o cumple afuera, ¿ya? En cambio, una persona adolescente, en esas mismas características, podría sufrir una sanción a un semicerrado, o sea, en algunos centros especiales de Sename, ¿ya? Más libertad o medidas directamente en libertad, ¿ya? Bajo una supervisión directa de alguna persona que la o lo fiscalice. Bien. Y en cuanto al proceso de investigación, ¿cómo se seleccionan a los testigos en los casos de abuso y cuánto pueden influir en el proceso de investigación? Perfecto. Bueno, los y las testigos son vitales en los procesos, ¿ya? Sobre todo en estos procesos porque, tal como les dije, no tenemos evidencia directa. No tenemos foto, no tenemos grabación, no tenemos un moretón, no tenemos lesiones genitales, muchas veces no tenemos nada. Por tanto, lo que se hace, tal como les dije, es tomar el testimonio de la víctima. El testimonio de la víctima es vital, lo vuelvo a reiterar, y lo que se hace habitualmente es buscar pruebas que corroboran lo que dice la víctima. Entonces, les voy a poner por un ejemplo. La víctima dice que esto ocurrió en el colegio en la tarde, después del taller de deporte, ¿ya? Entonces, ahí va a ser vital
las personas que sean testigos que puedan decir, primero que todo, sí, yo sé que esa adolescente, por ejemplo, se queda en el colegio después al taller, ¿no? Y van dando información que permite corroborar lo que haya dicho la víctima. Por otra parte, generalmente en las dinámicas de violencia sexual, la víctima, antes de ir a carabineros a denunciar un hecho, le cuenta a alguien, ¿no? Entonces, al contarle a alguien, esa persona que recibió esa revelación en el primer momento pasa a ser testigo de oídas, como se llama. Es decir, esa persona va a ir al proceso penal a repetir qué fue lo que le dijo la víctima cuando denunció la violencia sexual. ¿Ya? Entonces, las personas que cumplen el rol de testigos son vitales justamente para poder tener más antecedentes para poder eventualmente luego imputarle ya a una persona concreta la comisión de un delito y buscar una sanción. Y Mauricio, en cuanto a otro tema, considerando la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual en Chile que se promulgó hace ya 2 o 3 años, Sí, ¿cómo se trabajan los casos que ocurrieron antes de esa fecha con los que, en comparación con los recientes, con los después de esa fecha? sí. Eh, a ver, sin perjuicio que, tal como les dije, un caso reciente puede no tener prueba, ¿ya? Pero el relato de la víctima, que como es lo nuclear, no ha pasado por un gran tema que es el paso del tiempo. La memoria humana es muy frágil, ¿ya? Aunque sean episodios traumáticos, la memoria va siendo quien nosotros reinterpretemos. Esto se guarda, por decirlo así, en una caja, ¿no? Y esas memorias están guardadas y pueden salir, pero muchas veces esas memorias van variando. Uno las va reinterpretando con respecto a lo que uno va aprendiendo en la vida, con otros episodios, uno visibiliza conductas de diferentes formas con el transcurso de los años. Por lo tanto, lo que les podría decir es que en primer lugar no hay a ver, no es imposible investigar esos casos para nada, pero sí hay una merma significativa en la prueba, ¿ya? A lo que se apunta, y estando siempre muy a favor de la imprescriptibilidad y de la idea que la prescripción debería limitarse cada vez más para muchos delitos, sobre todo en caso de niños, niñas y adolescentes, hay ciertos elementos que son súper importantes tenerlos útiles actualmente. Ejemplo, actualmente todos y todas tenemos una bitácora digital, ¿ya? Cosas que hace décadas no pasaban. Ahora generalmente uno tiene un seguimiento, uno postea fotos, uno comparte su vida con otras personas y en los casos actualmente de diferentes tipos de delitos, la evidencia digital está pasando a ser muy importante para la investigación de diferentes delitos, incluida la violencia sexual, ¿ya? Por ponerles un ejemplo, en un caso, esta era una niña de 13 años que sufrió violencia sexual y lo que ella hacía, no escribir un blog, pero ella posteaba habitualmente en Facebook, en este caso, como la vida no tiene... O sea, ella iba contando cómo se iba sintiendo sin decir lo que le pasaba. Y eso, años después, cuando llega el sistema de justicia, sirvió como prueba, como les decía, de corroboración de lo que estaba diciendo, ¿no? De algo cambió en la vida de esta víctima en ese momento y de hecho ella lo manifestaba públicamente. Esto es por ponerles un ejemplo de cómo la investigación tiene que cambiar buscando otras formas de corroborar, puesto que si una víctima va a denunciar, por ejemplo, algo que le haya sucedido hoy día y que va a tener totalmente la posibilidad de denunciar, los testigos no van a ser los mismos, ¿no? No vamos a tener testigos de este momento, quizás vamos a tener que tomar testigos que ella o él les fue contando durante el traspaso de los años, etc. Es un desafío, por decirle así, ¿ya? Es un desafío, pero no es imposible en investigación, sobre todo con las nuevas herramientas que van apareciendo en la sociedad. Y sobre estas mismas nuevas herramientas, teniendo en cuenta los estatutos de la ley Antonia, como por ejemplo evitar la revictimización en los abusos, ¿cómo es el trabajo para obtener el testimonio de una víctima? Ahí hay algo, eso sí que aclarar, ¿ah? La ley Antonia todavía no es ley, está en tramitación en el Congreso, va a salir, pero la ley Antonia apunta en las mujeres adultas principalmente, en las mujeres de violencia de género. En los casos de adolescentes víctimas de delitos sexuales, lo que prima es la ley 21.057, que es la ley de entrevistas videograbadas. La ley de entrevistas videograbadas, que entró en vigencia el año 2018, o sea, se publicó el año 2018, ya ha entrado desde el año 2019 en vigencia progresiva en el país,
siendo este año, el 3 de octubre, entra en vigencia en la región metropolitana y ya con eso entra en vigencia en todo el país. Apunta a proteger a las víctimas, niños, niñas y adolescentes de delitos graves, dentro de ellos todo el catálogo de delitos sexuales. Con la vigencia de esta ley, ¿qué cambia? Cambia que al momento de recepcionar la denuncia se toman medidas de protección del testimonio y de cuidado de la víctima. No se le pueden hacer preguntas adicionales, hay que escuchar a la víctima todo lo que quiera decir, adoptar cuanto antes medidas de protección, decretar diligencias, por ejemplo, como primera diligencia la más importante, la entrevista videograbada de la víctima. ¿En qué consiste? Consiste que si la víctima está en condiciones en ese momento de declarar, se le cita un día para una entrevista en una sala especial que tiene cámaras, donde será entrevistada por un entrevistador o entrevistador especializado, formado y acreditado en la materia, que aplica un protocolo de entrevista. Y este protocolo lo que hace es escuchar a esta persona, por ejemplo, a un adolescente, que cuente todo lo que quiere contar y uno va obteniendo información más que hacerle preguntas que pueden ser sesgadas o sugestivas o que pueden afectar su relato. Esta entrevista se videograba para tratar de evitar que ese adolescente tenga que pasar por muchos otros etapas durante, por ejemplo, estos 2 años que les conté que podía durar una investigación. ¿Ya? Si al final se logran obtener antecedentes suficientes para llevar al juicio al imputado o al agresor, ¿ya? La víctima va de nuevo a juicio a contar lo que le pasó, pero también en una situación bien protegida, ¿ya? En una sala especial, también con una persona que no es entrevistadora, pero que también está acreditada para traspasar las preguntas que le puedan hacer a esta adolescente, ¿ya? Y eso también se videograba. Por tanto, es la ley de entrevista la que incluye muchas medidas y también de protección, de no revictimizar, de no cuestionar el relato, de no hacer preguntas que pueden afectar la dignidad de la víctima y todos los otros principios de la Convención de Derechos del Niño, que al final los y las adolescentes siguen siendo parte de ese estatuto de protección. Claro. No sé si usted está al tanto, pero sabrá cómo es la capacitación de los funcionarios, estos mismos que nos mencionaba usted de entrevistador especializado. Por supuesto. ¿Cómo es la capacitación de estas personas en estos casos de abuso de adolescentes entre 14 a 17 años? Y si Perfecto. es que son diferentes en los mismos casos, pero en otro rango de edad. Perfecto. A tu pregunta, sí, yo pasé por un curso, pero aparte soy parte del equipo que forma, así que sí. Para decirles, partiendo del número, las personas según la ley 21.057 que pueden cumplir este rol de entrevistadores, ¿ya? Son personas de la Policía de Investigaciones, de Carabineros, del Ministerio Público o del Ministerio del Interior. En el caso del Ministerio Público, que es donde yo me desempeño, hasta el día de hoy hay alrededor de 200 personas entrenadas como entrevistadores en el país y están por formarse creo que 50 más, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento de formación? Antes de la pandemia, era un curso presencial de 15 días, ¿ya? Todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en las cuales se pasaba información sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, el desarrollo cognitivo, la evolución en lo testimonial, ¿ya? Cómo poder conversar con un niño y niña, cómo poder obtener información sin afectarle, ¿ya? Y por último también técnicas en casos especiales, como por ejemplo si es que existe un niño, niña o adolescente que requiera mayor apoyo en una declaración que otra. Actualmente que es virtual, es un curso más largo porque es virtual, ¿no? Entonces, primero es un e-learning como de un mes, creo, y luego son sesiones también de un mes online en que se hacen entrevistas simuladas, en una parte se entrevistan a niños y niñas, pero de temas neutros, en otra taller también hay personas que se forman como actores y actrices de entrevista, en que simulan ser niños y niñas víctimas para poder que los entrevisten, etc. Después de todo esto, pasan una prueba final y si pasan este curso, el Ministerio de Justicia los acredita. Y con esa acreditación pueden desempeñar sus funciones. Y luego de esta acreditación tienen que pasar por procesos de formación continua, en que la idea es que sean permanentemente, vean sus prácticas para ver cómo se están dando y si pueden ameritar una nueva acreditación. Por tanto, al menos en el papel y lo que se ha llevado el día de hoy, es un procedimiento bastante inédito. Es la primera vez en el proceso penal que existe una formación tan integral y tan intensiva a personas para esto, que justamente es para poder entrevistar a niños, niñas y adolescentes. Ya tu pregunta, Cristóbal, antes que se me olvide,
Hay diferencias, porque la ley de entrevista apunta a un catálogo bien amplio de delitos. Entonces también se les forma a los entrevistadores que es diferente una víctima de violencia sexual a una víctima de un delito violento. Y por otra parte también es diferente entrevistar a una niña de 4 años que a una adolescente de 17. Entonces todas esas consideraciones tienen que ser tomadas en cuenta para el momento de enfrentar una entrevista. Mauricio, y la Fiscalía entrega alguna especie de apoyo a las víctimas de abuso sexual? Sí, a ver, las unidades en la fiscalía están los y las fiscales con sus equipos de abogadas y abogados quienes investigan, ¿ya? Pero también en la fiscalía están las unidades regionales de atención a víctimas y testigos, que son trabajadores sociales y psicólogos, que su rol es apoyar a las víctimas, sobre todo de víctimas de delitos graves como la violencia sexual durante el proceso, ¿ya? Es una intervención focalizada al proceso penal, ¿ya? La reparación de estas víctimas, tanto psicológica, psiquiátrica o médica, depende de la red pública. Por lo tanto, lo que hacen estos profesionales generalmente es derivar a las víctimas a los centros de apoyo que existen. Los centros de apoyo a víctimas del Ministerio del Interior, centros de apoyo a víctimas del Ministerio de Justicia, oferta programática del Ministerio de la Mujer o el Servicio Nacional de la Mujer, etcétera, dependiendo de las características de las víctimas, ¿no? Pero se presta apoyo en cuanto a orientación, sobre todo, y medidas de protección urgentes que se pueden requerir. Y en aquellos casos graves, por ejemplo, imagínense que el agresor es intrafamiliar, ¿ya? Lo que se hace es que el Ministerio Público tiene la obligación de impedir una medida ante, por ejemplo, los tribunales penales, ¿ya? O informar a los jueces de familia también, ¿ya? Porque si es un adolescente, jueces de familia tienen un procedimiento especial para la adopción de medidas de protección para las personas adolescentes y niños y niñas. Por lo tanto, se informa a estos tribunales para que los tribunales puedan adoptar esas medidas que generalmente, en el caso, por ejemplo, intrafamiliar, implica que esa persona haga abandono del hogar, ¿no? Y una prohibición de acercamiento de esa persona a la víctima. Los casos que ocurren dentro del entorno familiar se tratan de una manera distinta a los casos de abuso que ocurren de manera externa. Debería, no. Sí, sí, hay una diferencia en cuanto a un poco a lo que comenté recién, ¿no? Se entiende que el sistema de justicia, ¿ya? Tiene que actuar de forma inmediata y urgente, ¿ya? Para parar la victimización de las víctimas. Eso es lo primero, ¿ya? Si bien el proceso penal tiene como fin determinar la responsabilidad penal de una persona para ver si se puede ser absuelta o condenada por un delito, pero si el sistema penal toma conocimiento que hay una víctima que está en riesgo, tiene que tomar medidas de protección, ¿ya? En los casos intrafamiliares existe una alerta, es una alerta mucho más fuerte porque implica que estas personas que están denunciando pueden volver a sufrir otra victimización en el corto o mediano plazo, ¿ya? Porque sigue existiendo este acceso entre el agresor a la víctima. Por tanto, en eso hay diferencias, ¿ya? Hay diferencias en cuanto a la necesidad de pedir medidas de protección antes para proteger a la víctima. Por otra parte, en violencia intrafamiliar también, que puede ser sexual, existe el gran problema de la retractación de forma mucho más fuerte. Es decir, víctimas que denuncian o develan que fueron víctimas de un hecho, pero el corto plazo dicen, no, esto fue mentira, porque empezaron a recibir presiones del entorno familiar o se dieron cuenta de las consecuencias negativas que pueden haber pasado por la denuncia. Por ejemplo, si el agresor era el padre y el padre era el proveedor de la familia y hacen que abandone el hogar y que prohibición de acercarse a la víctima, muchas veces esto cambia la dinámica familiar automáticamente porque ya no van a tener plata a ese nivel, ¿no? Por tanto, en esos casos muchas veces es un factor bastante importante tener en vista que esas víctimas pueden retractarse y en esos casos también habría que tomar medidas cuanto antes para conservar este relato y poder seguir el proceso. Y en ese caso, por ejemplo, videograbar la entrevista es una herramienta muy útil. Mauricio, ya para ir concluyendo, sobre el tema del consentimiento, también un poco sobre lo que decía usted de que anteriormente se estigmatizaba con que los adolescentes, los niños mentían en este proceso. ¿Cómo se hace para evidenciar que, que una víctima o que hubo consentimiento por las partes?
Muy buena pregunta porque todavía existe mucha discusión en Chile respecto a reformar toda la ley de delitos sexuales para explicitar que el consentimiento es el núcleo, ¿no? Actualmente nuestra ley sanciona las conductas ya, de abuso, de violación, ya, conductas sexuales, si es que pasan algunas cosas que están señaladas en la ley, en el Código Penal. Es decir, la violación se sancionará cuando este acceso carnal o esta penetración se obtenga por medio de la fuerza, por medio de intimidación, aprovechamiento que la víctima estaba privada de sentido, aprovechamiento que la víctima sufría un trastorno mental, aprovechándose que la víctima no puede oponerse a la conducta. ¿Ya? Esos son los principales motivos por los cuales yo puedo llegar a sancionar. Como les dije antes también, en el caso de personas adolescentes, también hay otros motivos, ¿no? Cuando la persona se aprovecha y engaña a la víctima, cuando la persona se aprovecha de el poder que tiene, por ejemplo, esta simetría de poder que se da entre profesores y alumnos, o familiares y, no sé, sobrinos, etcétera, ¿ya? Pero se tiene que dar alguna de estas hipótesis. ¿Qué es lo que pasa? Hemos entendido que estas hipótesis apuntan a que no hay consentimiento. ¿Ya? Por tanto, ¿qué es lo que hace el proceso penal? ¿Qué es lo que hace la fiscal a través de las policías? Por ejemplo, si la víctima dice que a mí me pegaron o me sujetaron a la fuerza, investigamos para probar la fuerza, para poder decir que acá esto manifiesta que no hay consentimiento. No sé si me logro explicar, ¿no? Entonces, si la víctima dice, es que lo que pasa es que yo estaba en una fiesta y me echaron algo en el copete y no me acuerdo de nada, bueno, lo que va a tener que probar el sistema de justicia es que algo le echaron al vaso, ¿ya? Entonces, uno termina probando esta circunstancia más que la ausencia o presencia de consentimiento, porque eso se da como por sentado. Si cabe en estos casos, no hay consentimiento. ¿Qué es lo que se quiere? Y por eso se está pensando en reformar la ley, ¿no es cierto? Que estas circunstancias sean ejemplares y sean formas, pero que lo que importe es que cualquier conducta sin el consentimiento de la víctima se va a sancionar, ¿ya? Y eso, claro, trae dificultades, pero a la vez también permite que las víctimas se sientan más protegidas en cuanto a la ley, ¿no? Que cualquier conducta en contra de su consentimiento, de la forma que sea, se va a tener que, en la práctica, quizás invertir esto, y la otra persona va a tener que probar que hubo consentimiento, ¿ya? Pero se va a partir de la base que no hubo consentimiento, ¿ya? Por ejemplo, quizás en un caso como hipotético, decir, bueno, sí, la que está denunciando es una adolescente de 14 años que dice que esto pasó en una fiesta donde había consumo de alcohol y ella había consumido alcohol. Por lo tanto, ello podía partir automáticamente, acá no hubo consentimiento inmediatamente, ¿no? Probando eso con testigos, probando que efectivamente ella está en la fiesta, que todo el mundo la vio que está alcoholizada, listo. Y con eso ya inmediatamente diría, ella no está en condiciones para prestar el consentimiento y por lo tanto acá sí se configura el delito sexual. Puede ocurrir también en un entorno familiar que la víctima sea obligada a mentir o a decir que hubo consentimiento. Por supuesto. Bueno, en eso se ha avanzado bastante, ¿no? Que se entiende que ya víctimas en el entorno familiar, la posibilidad de consentir es nula. ¿Ya? Por tanto, en estos casos generalmente siempre se entiende que acá la víctima estuvo imposibilitada para oponerse. En de estas circunstancias que les dije antes, cada vez ha recibido más, se ha ampliado la interpretación de la imposibilidad para oponerse. Si es, por ejemplo, el papá el que ha cometido abusos sexuales históricamente con la hija, en esos casos difícilmente alguien va a poder afirmar que esta víctima consintió a tener relaciones sexuales con el padre. O sea, eso es básico, ¿no? Entonces ahí a lo que se apunta es que la víctima acá estaba en esta dinámica abusiva, que al final no era que tuviera que decir que no, tuviera que resistirse, sino que realmente estaba completamente imposibilitada para oponerse de cualquier forma a esta conducta.